Hablemos el día de hoy del uso del aparato crítico, la construcción del aparato crítico, de su ensayo, de las principales abreviaturas y los tipos de citas. ¿Esto para qué sirve? Que es lo que quiero que vayamos analizando. Primero, vamos a entender que el aparato crítico es el sustento de la construcción de todo nuestro ensayo. Sin aparato crítico, corremos el riesgo que nuestro ensayo sea considerado un plagio. ¿Por qué? Pues porque usted me tiene que decir de dónde está sacando la información. Todo lo que no esté entre comillas, todo lo que no venga citado, pues vamos a entender que nace de su mente, nace de su ronco pecho. Eso sí queda claro. Por lo tanto, vamos a necesitar ir analizando el aparato crítico. Primero que nada, es necesario que tomen en cuenta que el manual de nuestro posgrado, a partir de la página 45, habla del aparato crítico. Este es el que ustedes deben utilizar, esta forma de citar y ninguna otra. Por lo tanto, quiero que veamos el día de hoy con ejemplos distintas formas de citas, su empleo, así como el empleo de las abreviaturas. Esto es lo que muchas veces nos da dolor de cabeza. Pero si usted le dedica un ratito a esta construcción, va a notar que es sencillo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante o lo más importante del aparato crítico? Porque a lo mejor ahorita estamos usando este manual y mañana tienen que realizar con otro manual y etcétera. O con sistema APA o con cualquier otro. Lo importante es que haya homogeneidad en el uso del aparato crítico. Es decir, usted puede elegir utilizar las abreviaturas en latín o en español. Pero si me lo va a poner en español, pues no se vale que en 3 citas o 10 páginas abajo me lo ponga en latín. ¿Queda claro? Todo tiene que ser homogéneo. Entonces, vamos viéndolo con ejemplos. Primero que nada, hay distintos tipos de citas. Hay citas textuales. Estas son las más comunes. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es cuando yo, como investigador, como autor de una obra, voy a tomar la idea de otro y la voy a pasar textualmente a mi texto, a mi documento. Para ello, hay dos formas de hacerlo. Cita textual breve y cita textual larga. Esto ya Dice lo... La Nelly que podría temprano, como a las 8, después de las 2 de la tarde. Decía yo, esta cita textual breve es la que conocemos, la que usamos normalmente, de abrir unas comillas, copiar uno o dos renglones, cerramos comillas. ¿Queda claro? Es muy común. Y ahorita veremos ejemplos. También tenemos cita textual larga. ¿Cómo vamos a entender que una cita textual es larga? Cuando abarca más de 5 renglones.
Cuando esa cita abarca más de 5 renglones, les platicaba la vez anterior, no vamos a entrecomillar, sino vamos a ponerlo a renglón cerrado y sin comillas, con una letra más chica y un margen más chico. Dejen abro un documento para que ustedes vean estos ejemplos. Miren. Ok. Aquí tenemos uno. Miren lo siguiente. Veamos este ejemplo de cita textual larga y después tenemos una cita textual corta. Miren. Si ven ustedes el número 4, la nota, nota a pie de página 4, ¿lo ven? Veamos qué viene en el texto. ¿Qué dice? Dice, el autor de esta investigación respetuosamente no concuerda con la terminología usada por el legislador mexicano. El estudio de la ciencia procedimental se divide en dos grandes rubros. El primero se refiere a la estática y el segundo a la dinámica. Aquí van a ver ustedes una llamada de atención, la número 3. ¿Sí la ven? Fíjense cómo se utiliza aquí el aparato crítico. Este número 3 nos va a llevar a una a una nota de pie de página explicativa. Miren. 3. En el plano del derecho, las normas se clasifican en nomoestáticas, tienen por objeto establecer un sistema de normas de validez, y nomodinámicas, reglamentan el proceso jurídico en el que el derecho se produce y se aplica. ¿Se dan cuenta que estoy explicando algo? Y después te digo, bit, véase en Hans Kelsen y te doy los datos de la obra. ¿Sí, sí notan cómo estoy utilizando esta cita explicativa? Sí, Y aquí, ¿qué recomiendo? Estas son las que ustedes deben de utilizar. Porque se dan cuenta cómo se demuestra el manejo del tema. Entonces, estas. Las textuales largas, yo les diría que hay que usarlas lo menos posible. Regresemos al ejemplo de la textual larga. Venía aquí, estaba en la nota 3. Estudiar ambos rubros es necesario para entender a cabalidad la categoría institucional del proceso. Dense cuenta. A renglón distinto, con un margen cerrado, ¿sí lo ven? Entre un interlineado más pequeño, viene una cita textual. En efecto, la consideración fundamental de que el proceso es, ante todo, una serie de o sucesión de acaecimientos revela de modo inmediato que al proceso hay que entenderlo, en todo caso, como una realidad dinámica y no estática, como algo que consiste por esencia en un movimiento y no en un reposo, como algo que deviene y no simplemente es. El concepto de evolución o desarrollo
preside, por lo tanto, todo el complejo de nociones que sirven para definir el proceso. Y aquí usted ve que no se abre comillas, ¿sí lo notan? No se cierra comilla, pero hay una llamada de atención, la número 4. ¿Y esta qué nos dice? Ah, pues esto se tomó de este libro. ¿Se dan cuenta? Nombre del autor empezando por apellido paterno, materno, coma, nombre. Después, coma, el título de la obra en cursivas, concepto y método de derecho procesal, coma, país donde se editó, ciudad donde se editó, lugar de edición. Después editorial, año en que se editó y la página de donde saqué eso. ¿Sí queda claro que todos estos elementos los tiene que llevar? Y aquí me dirán, maestro, le falta la edición. Si no se pone la edición, quiere decir que esa fue la primera edición. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué es importantísimo esto? Reitero, primera recomendación, no usar, no llenarme 30 páginas de citas largas. Las citas largas solo se usan si son indispensables. ¿Queda claro? En un posgrado ya tener 4 o 5 citas largas en menos de 10 páginas, ya no es correcto. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo de cita corta. Cita textual corta. En esta misma página tenemos una, miren, al final. Aquí, ¿lo ven? Se abre comillas. Y se dice, es decir, la posición que cada uno de ellos debe de tener en la serie que forma, de que forma parte. Y cierro comillas. Obviamente esto se debe de entender en todo el texto y en todo el párrafo, ¿no? Leamos. Por otro lado, la dinámica procesal comprende el estudio del desarrollo del proceso por medio de actos procedimentales. Y procedimiento penal es en esta parte de la ciencia procesal donde se estudian las disposiciones jurídicas que regulan la estructura exterior de los actos singulares del proceso, vistos cada uno como una unidad, y la relación de tiempo y forma, tiempo, forma y de lugar en el que se utiliza. Es decir, la posición que cada uno de ellos debe de tener en la serie de que forma parte. ¿Sí se dan cuenta? Esto que tomé textualmente se integra con lo que yo vengo desarrollando. Y aquí esto es muy importante. Se abrieron comillas y se dan cuenta que después viene un corchete, 3 puntos suspensivos y se cierra corchete. ¿Qué querrá decir eso? Que antes había más texto relacionado. Exactamente, que no estoy tomando eh, un enunciado desde el principio o un párrafo desde el principio. Ahora, siempre que vayan a utilizar ustedes los 3 puntos, ¿qué quieren decir los corchetes? Que esos 3 puntos no los puso el autor. Cuando usted abre comillas, quiere decir todo esto no lo digo yo. ¿Están de acuerdo?
Los corchetes quieren decir, estos 3 puntos no vienen en el texto. Siempre que usted abra 3 puntos suspensivos, tendrá que abrir corchete, 3 puntos suspensivos, cerrar corchete. ¿Queda claro? Porque si no lo hace, se entiende que del texto que usted lo tomó, hay 3 puntos suspensivos. ¿Sí me entendieron? ¿Me di a entender? Entonces, repito, vean ustedes cómo vamos a utilizar nuestras citas. Serán explicativas, serán de referencia, serán citas textuales y las textuales podrán ser largas y cortas. ¿Dudas con cita textual larga y corta? No. Veamos una cita. Dime, José. Ahorita citaba que la textual breve debería ser de 1 o 2 renglones y la otra de más de 5 renglones, pero tenemos ahí una parte intermedia de 3 y 4 renglones. ¿Qué tendría que ser, larga o corta? Si es de 5, larga. De No, 5 no, pero si fuera de 3 o de 4 renglones, corta, corta. Ok, corta. Ya más de 5 renglones, larga. ok. Ahí todo para abajo la consideraremos corta. Ok, gracias. No, de nada. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Decía yo, una cita de definición. Muy bien. Veamos este ejemplo. Empieza este párrafo. Todo ello con el propósito de establecer herramientas epistemológicas para que los juzgadores valoren las fuentes de razonabilidad procesal. Y ahí viene una palabreja, ¿no? Razonabilidad procesal. Y vemos que hay una llamada de atención. ¿Sí ven el número 2? Muy bien. Veamos qué nos dice el número 2. Fíjense. A lo largo de esta investigación se empleará el concepto fuente de razonabilidad para referirse a los datos epistémicos que allegan las partes al proceso en los términos establecidos en el capítulo primero de esta investigación. Y te digo, bit infra. Bit quiere decir velo, infra quiere decir abajo. Velo abajo en el apartado 1.4. Pero se dan cuenta que aquí le estás diciendo al lector, en esta investigación vamos a utilizar este término para referirnos a esta cosa. ¿Quieres mayor explicación? Vete a este punto, ahí se define todo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este empleo es el que vamos a necesitar. ¿Qué quiero que entiendan ustedes? Que no cada que utilicen una llamada de atención, un pie de página, tienen que hacer una transcripción literal de las cosas. Únicamente un tipo de cita es la textual, pero vamos a tener más. Vamos a ver otro ejemplo. Miren. Veamos ejemplos, donde se pueden ustedes resumir ideas o dar un esbozo sin necesidad de transcribir todo un texto, porque a veces caemos mucho en eso, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, vean. Ahora bien, empezamos aquí. Estas consideraciones de ninguna manera insinúan
que no se ha escrito sobre el tema de la prueba en el campo de la ciencia procesal. Por el contrario, hay ríos de tintas y bibliotecas llenas de tratados al respecto. La observación es referente exclusivamente al tema de la valoración racional de los medios de razonabilidad procesal. Esta figura en particular, se repite, no ha sido tratada de manera monográfica. Así, por ejemplo, se puede observar, y vean ustedes cómo aquí, a partir de los incisos, se juega con las llamadas de atención, con los pies de página. Ejemplo, inciso A. Jeremy Bentham, en Inglaterra, en su libro Tratado de las Pruebas Judiciales, solo dedica los capítulos 7, 8 y 9 se refieren a este tema, dejando el resto a las fuentes de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Yo te pongo una nota a pie de página 16 y te digo, confróntese en el libro tal, es decir, ya cité previamente la obra de Bentham. Chécalo. Yo te estoy, cuando utilizamos el CFR, es un confróntese, ahorita explicaré cómo se usa. Pero lo que yo quiero que me entiendan es, no me puse a transcribir toda la obra, ¿o sí? Te digo, ya lo leí, vienen estos capítulos, y si no me crees, ve y revísalo tú. ¿Queda claro? Lo mismo pasa aquí, mire. Inciso B. El autor Karl Joseph Anton Mittermeier, de Alemania, en el Tratado de la Prueba en Materia Criminal, en el capítulo 7 de la verdad, de la certeza y de la convicción, en 9 páginas desarrolla el tema de la valoración, enfocándose nuevamente en los testimonios. Y ven ustedes aquí una nota a pie de página. ¿Se dan cuenta que no estoy abriendo comillas? No estoy haciendo ninguna cita textual, ¿o sí? Y te digo, 17. Otra vez, CFR, confróntese con este autor, este libro y todos los datos de identificación, y te pongo aquí las páginas. ¿Sí se dan cuenta? Y así a lo largo de toda de estos incisos, miren. Si yo te digo, tal autor dice tal cosa, pues te debo de decir de dónde lo estoy sacando, ¿no? Entonces, hay que realizarlo de ese modo. La idea es que ustedes vayan viendo cómo se va a realizar las cosas, cómo lo tienen que hacer, para qué. Fíjense aquí cómo se ve este aparato crítico. Se citan ideas, se citan fuentes, se citan libros, pero no hay transcripciones. ¿Sí quedó claro? Y esta es la idea de cómo deben de ustedes ir construyendo su ensayo. De tal modo que si usted me dice, ejemplo, para su plan de trabajo, yo les di un universo bibliográfico, ¿se acuerdan? Y será válido que al momento de desarrollar la disertación que les dejé, piénsenlo ya como un proyecto final, usted me diga, oiga, a lo largo de este ensayo utilizaré o tomaré como válido la definición de derechos fundamentales de, y que me ponga usted el autor. Sí, ¿no? Porque a partir de ello se empieza a construir, a partir de ello vamos a ir haciendo la disertación. Y dense cuenta ustedes cómo
en los ejemplos que les acabo de dar, hay crítica. No hay transcripción, ¿se dan cuenta? Lo primero que te digo es, a ver, la crítica es en este sentido, que no se le ha dedicado suficiente a estas cosas. Y te doy ejemplos de Alemania, de Italia, de España, de Uruguay, de Argentina, de México. ¿Se dan cuenta ustedes cómo con su aparato crítico sustentan sus críticas? Por eso se llama así. Entonces, será importantísimo el aparato crítico. Muy bien. Ahora, veamos estas abreviaturas que ahí se han ido asomando, ¿no? CFR, IBID, NIDEM, todo eso pues nos genera un poquito de incertidumbre, pero para eso tenemos el manual. Ustedes van a encontrar que el manual en su página 48, el manual me refiero al manual elaborado por el posgrado de nuestra universidad, ustedes van a encontrar esto, miren. Reitero, esto es del manual. Este cuadrito, ¿qué sugiero yo? Imprímalo y pónganlo enfrente de su monitor para que cuando esté haciendo su ensayo, rápido pueda voltear a ver qué quieren decir estas palabras y las pueda utilizar adecuadamente. Muy bien. Veámoslo de este modo. Empecemos con estas abreviaturas. Y aquí es lo que les decía, puede estar en latín o en español. Si usted utiliza SFR, empecemos por estas, veamos las que son más usadas y ya después vemos el resto, las más a veces extrañas. Piensen ustedes esta primera. CFR quiere decir, si usted lo pone en cursivas, quiere decir que lo está escribiendo en latín. ¿Estamos? Si lo pones sin cursivas, estará en español. Pero lo que platicaba hace un momento, si lo va a poner con cursivas, todas sus notas a pie de páginas tendrán que estar en cursivas. Si lo va a poner sin cursivas, todas tendrán que estar sin cursivas. ¿Queda claro? ¿Qué quiere decir CFR? La locución latina es confere, que quiere decir confróntese. Tanto en español como en latín se va a utilizar de la misma forma. ¿Cuándo utilizamos un FCR? Se va a utilizar cuando tomo la idea de un autor, pero no la tomo textual. O la tomo para iniciar una crítica. Los ejemplos que les enseñé, se dieron cuenta que la locución que se utilizaba era espérenme. La locución utilizada fue confróntese. Miren. Aquí tenemos
FCR. Miren. Vean ustedes la 18. Fíjense. Leo Rosenberg de Alemania en el libro La carga de la prueba y te pongo, confróntese. Aquí te estoy diciendo dónde sale. ¿Y qué te voy a decir que tienes que ir a confrontar? Que este autor nada señala con relación a la valoración. Se limita a indicar que esa actividad es conflictiva y que las reglas de la carga probatoria son elementos objetivos que permite al juzgador cumplir con la tarea de evitar un non licen. Y aquí ven otra llamada de atención. 19. Y eso nos lleva a una cita explicativa. Miren. ¿Qué quiere decir non licem? Se refiere a la antigua figura del iuraventin sibi non licere, establecida en el digesto 42,1,36, que permitía al juzgador abstenerse de resolver por considerar que existía una laguna en la ley o en el caso que no era lo suficientemente clara. ¿Se dan cuenta cómo van a utilizar entonces distintos tipos de citas? Primero te estoy diciendo, este autor nada señala. Por lo tanto, no puedo hacer ni decir que esto es textual. Confróntese quiere decir, vaya usted y léalo. ¿Sí queda claro? Y después, fíjense, sigo con el texto. Cabe aclarar que esta obra está enfocada al procedimiento civil. Y no obstante, es empleada muchas veces para sustentar una supuesta distribución de la carga probatoria subjetiva en el procedimiento penal. Y hay otra llamada de atención. Y te digo, esto ve y búscalo en tal libro. Este autor dice que hay una distribución de carga probatoria en el procedimiento penal. ¿Sí ven? CFR. Confróntese. No es una cita textual, no es una cita explicativa, no estoy parafraseando nada, ¿se dan cuenta? Sino lo contrario, te estoy diciendo, bueno, yo estoy haciendo mi planteamiento desde la crítica y te señalo qué autores cometen esto que estoy criticando. Pero sí notan ustedes cómo el empleo del aparato crítico denota mayor manejo del tema o no. Y ustedes dense cuenta que en los textos, miren, por ejemplo, veamos aquí. Aquí es la página 11 y ya van 20 notas a pie de página. ¿Qué quiero decir? No hay que exagerar en las notas de pie de página, pero tampoco hay que ser muy, ¿cómo decirlo? Tampoco hay que poner muy poquitas. A mí me toca que me entregan 30 páginas con 3 notas a pie de página. Eso tampoco se puede, ¿verdad? Debe de estar equilibrado. Hay autores, por lo menos muchos de los autores que yo leo, utilizan muchas notas a pie de página. Hay otros que no les gusta tanto. Como ustedes ven, al momento de escribir estos tipos de cuerpos que ya son productos de investigación, yo utilizo muchas notas a pie.
Aquí si hacemos una división tranquila, uso mínimo 2 notas por página. Si en la página 11 ya llevo 20, pues mínimo, ¿no? En promedio, 2 por página. Eso no quiere decir que usted al construir su ensayo tiene que usar 2 por página, no. Pero lo importante es que tenga. Porque reitero, en cuanto nos llega un trabajo sin notas a pie de página, inmediatamente como si no dos decimos aquí algo está mal. ¿Queda claro? Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Quedó claro el uso de SFR? Muy bien. Veamos siguientes tipos. Siguiente abreviatura. Tenemos ED con minúscula. Quiere decir edición. Y esto lo van a utilizar ustedes en cuando realicen los datos de localización de la obra que están empleando. ED, la primera mayúscula, quiere decir editorial. También está sencillo, ¿no? Si es una primera edición, nunca vamos a ponerlo. Nunca vamos a poner ED1. Pondremos las ediciones a partir de la segunda. ¿Queda claro? La editorial, por otro lado, sí hay que poner ED por ROA, ED tal. ¿Queda claro? Después tenemos et al. Esta locución et alteri quiere decir y otros. ¿Cuándo se va a utilizar? Se utiliza cuando la obra fue escrita de manera colectiva. Y así pensemos, vamos a poner Polanco Adrián et al. Si se refiere a una obra colectiva, piensen ustedes, miren. Esta obra, Votos y Doctrina, es una obra que realizamos entre alrededor de 50 maestros. Muy bien. Habemos 50 colaboradores. No vamos a poder poner el nombre de todos, ¿o sí? Entonces, ¿cómo se va a citar? Normalmente ustedes van a encontrar que este tipo de obras colectivas traen el nombre de un coordinador. En el caso concreto, el doctor Jorge Fernández Ruiz. Entonces vamos a poner los datos Fernández Ruiz, Jorge. Et al, ¿qué quiere decir? Y otros. ¿Sí queda claro? Y el resto de los elementos, el título de la obra, la edición, la editorial, lugar de publicación, etcétera. ¿Quedó claro? Entonces, para eso se va a utilizar el et al. Y de modo similar, utilizamos et sequence. Quiere decir y siguientes y subsecuentes. Recuerden, todo lo que se escriba con un idioma distinto del español tendrá que estar siempre en cursivas. ¿Eso queda claro? El uso de la cursiva es precisamente para eso,
para términos que no pertenecen al idioma del español, términos técnicos utilizados de ese modo, y nos lleva a nuestra siguiente. Esta sí se utiliza mucho. El famoso IBIDEM. Su abreviatura es IBIT. ¿Lo ven? Lo pueden utilizar de cualquiera de sus dos formas. IBIT o IBIDEM. Si se pone sin acento y en cursivas, lo están utilizando en latín. Si lo ponen con acento y sin cursiva, lo están utilizando en español. ¿Qué quiere decir? Mismo autor, misma obra, página diferente. Veamos un ejemplo. ¿Cuándo voy a utilizar un IBIDEM? Cuando ya cité previamente la obra y en la cita inmediata posterior voy a utilizar la misma obra, el mismo autor, pero distinta página. Entonces, miren, aquí hay una. 53. Aquí. Miren. Vean ustedes. Viene desde arriba la explicación. Miren, aquí estamos hablando de una cita textual, ¿lo ven? Se abre comillas, corchetes, 3 puntos suspensivos, y dice, la desorientación de los jueces, pero de manera involuntaria, sin que ésta fuera en absoluto la intención de la doctrina. Todo lo contrario. Y aquí viene una llamada de atención 53, que quiere decir que esta información se sacó del libro Nieva Felol Jordi, la valoración, obra ya citada, eso quiere decir CIT, página 22. ¿Queda claro? Pero después viene la 54 con un IBIDEM, que quiere decir que se sacó del mismo autor y la misma obra, pero ¿qué es lo que cambia? La página. Aquí es página 19. ¿Se dan cuenta que yo utilizo completo IBIDEM? No lo utilizo abreviado. Lo utilizo completo, con cursivas y sin acento. ¿Qué quiere decir? Que está en latín. La recomendación es, si lo van a utilizar en latín, todo su trabajo vendrá en latín. Tiene que estar homologado. ¿Queda claro? No se vale que después me lo pongan con acento y sin cursivas. O no se vale que me lo pongan con acento y en cursivas. ¿Sí? No se vale mezclar. Veamos esta cita, la 54. Fíjese, otra vez, una cita textual corta. Descubrir y examinar esta actividad judicial que interioriza esa demostración para expresarla posteriormente con mayor, menor o ningún acierto en la motivación del juicio jurisdiccional. Ambas ideas fueron tomadas del autor, pero en distinta página. Entonces, IBIDEM es mismo autor, misma obra, distinta página. Y su correlativo es IDEM, que sigue las mismas reglas. Si se escribe en cursivas y sin acento, no, perdón, este creo no. No, sí lleva acento igual.
En cursivas y sin acento será en latín. Si se escribe con acento y con letra normal, estará en español. Cualquiera de las dos formas quiere decir misma obra, mismo autor, misma página. ¿Queda claro? Obviamente distinto pedazo. Déjenles doy un ejemplo. Estos son, digamos así, como el pan nuestro de cada día. El ibidem y el idem. Hay que utilizarlo mucho. Miren, aquí tengo otro ejemplo. Cita 60. Miren. Aquí tenemos... Ah, no, perdón. Ese es ibidem. No, perdón. Estamos buscando idem, ¿verdad? Perdón. Ese es un ibidem. Aquí está. Idem. 76 y 77. Miren. ...76... Dense cuenta que aquí estamos hablando de una cita textual. ¿Sí la ven? 76. Se puede agregar, además, que el requisito de una justificación racional de la quaestio facti, dense cuenta que quaestio facti está con cursivas. ¿Lo ven? Porque obvio eso no está en español, está en latín. No puede reconducir a una teoría descriptiva de las decisiones judiciales. Y te digo 76. Nos vamos al 76 y aquí está, en este caso, la autora. Maserase tecla, la lógica del derecho, página 79, ¿lo ven? Pero después sigo hablando. La motivación respecto de la justificación de las hipótesis normativas fácticas y vuelvo a abrir comillas, ¿lo ven? Miren, por ejemplo, aquí faltaron unos corchetes en estos 3 puntos suspensivos. No es algo que se relaciona con la descripción del cómo las decisiones judiciales son efectivamente tomadas según las normativas de los modelos jurídicos existentes o existidos. Y te digo, 77. Y aquí viene un ibidem. Idem, perdón. ¿Qué quiere decir idem? ¿De dónde saqué esa información? ¿Qué les dice a ustedes? ¿De la fuente inmediata anterior? Exactamente, misma autora, misma obra y misma Página. Página. ¿Queda claro? Y ahora, fíjense ustedes, aquí voy en la página 27 y ya llevo 79 citas. No quiere decir de ninguna manera que ustedes hagan eso. Pero tampoco quiere decir que lleguen a la página 27 con 2 citas. Algo equilibrado. ¿Sí queda claro? Ahora, aquí lo hago así, reitero, bueno, pues esta es una investigación de doctorado que lleva sus años y como ustedes ven, tiene muchas fuentes de investigación. Pero no quiere decir que su ensayo requiera esto. No estoy diciendo eso de ninguna forma. Lo que estoy diciendo es que debe de tener un aparato crítico. Y yo tengo que ver en ese aparato crítico que usted me utilice ibidem, idem, CFR, bit. No hemos analizado bit. Explico. Bit
igual, locución latina que quiere decir véase. ¿Cómo la vamos a utilizar? La utilizamos cuando le digo a mi lector, este tema lo desarrolla tal autor en tal obra. Velo allá. ¿Sí queda claro? Miren, busquemos un bit. Aquí. $86, miren. Miren la nota de página 86. Leamos. Analizar a profundidad las diversas familias jurídicas y lo más importante, proporcionar herramientas para realizar análisis comparativos entre ellas, por lo cual es indispensable que conozcan sus elementos, la unidad cultural y la filosofía o valores comunes. Y viene una nota 86. Nos vamos a ver qué dice el 86 y dice bit, que quiere decir véase, en este caso, en esta autora, González Marín Nuria, en este libro y en la página 33. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy retomando una idea que no es propia, la estoy utilizando para construir un argumento, pero te digo, esto se estudia a profundidad en tal obra, en la página 33. Cuando sea, digamos, en un lugar específico o en un capítulo, también te puedo remitir, véase capítulo 6 de la obra tal, es válido. Hay otra locución que se utiliza para el bit, muy interesante, que es esta, mira. Pasim. Yo te puedo poner bit, pasim, los hechos en la prueba. ¿Qué quiere decir pasim? Aquí y allí, en una y en otra parte, en lugares diversos. ¿Cómo se utiliza? Cuando yo te digo, véase esta obra, bit pasim, en toda la obra. ¿Sí me explicó? Toda la obra se trata del tema. Yo saqué una idea de ahí, pero usted vaya y léalo. Ahí se desarrolla lo demás. Este tipo de referencias las aprecia mucho el sínodo porque me demuestra que usted conoce el tema, que conoce las obras, que conoce las fuentes. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es mi sugerencia? Usen aunque sea una de cada una en toda la construcción. Porque eso como sínodo lo que me va a decir es, ah, mira, sí leyó, se sentó, le trabajó y eso me va a ayudar. Créame, eso le va a dar puntos con su sínodo. Diferencia que me pongan 3 citas mal puestas y porque de verdad, a mí me pasa que les pregunto, oiga, disculpe, ¿de dónde sacó esta definición? Y la respuesta es, pues no sé, lo leí. ¿Cómo creen que le va a ir a esa persona en su réplica oral? Estará frita. ¿Estamos? Entonces usted, a ver, esta definición aquí viene la nota a pie de página. Ah, como sínodo,
yo podría decirle, bueno, pues está bien, usted consultó esto, le sugiero que en futuras ocasiones, pues tal vez lea a este autor para complementar esa definición, ¿no? Esa definición puede que ya está siendo superada, le invito a que lea tal cosa, pero ¿se dan cuenta que ya no es regaño? ¿Se dan cuenta que ya es un trato de iguales, de colegas? ¿Y cómo van a querer que los examine? ¿Como colegas? ¿O como alguien que me quiere engañar entregándome una porquería? ¿Qué se imaginan? ¿Qué será mejor? Como colegas, ¿no? Entonces, utilicen esto. Es la sugerencia que les doy amablemente. Número de fuentes, yo les recomendaría 10, 15 fuentes para su ensayo, mínimo, más sus leyes. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque luego me entregan trabajos de 30 páginas con 2 fuentes. Dices, bueno, pues no leíste tantito, mano, te cansaste. Muy bien. Vean ustedes, por ejemplo, esto. Aquí veamos un ejemplo de un capitulado, un capítulo corto. Este capítulo. Aquí son 60 páginas. ¿Estamos? De este. Y veamos. En 60 páginas, bueno, 59 de texto, tenemos 142 citas, que vendrán siendo que 2 aproximadamente por página. ¿Se dan cuenta? No es exagerado. Y bibliografía, tenemos esta. Que serán alrededor de 30, 35 fuentes de libros, fuentes bibliográficas. Luego tenemos legislación y tratados. Después jurisprudencia y decisiones judiciales. Así me tienen que construir ustedes sus fuentes. ¿Queda claro? Es indispensable que me lo pongan y acuérdense, está prohibido citar al final una obra si no fue expresamente utilizada en el cuerpo del trabajo. Ya les enseñé cómo, ya sea con un confróntese, ya sea con un bit, ya sea con una cita textual, con algo. Si no lo utilizó usted en su aparato crítico, no lo puede citar al final. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo en orden? Perfectísimo. Sí, muchas gracias. Tengo dos dudas. Una, por ejemplo, si yo estoy consultando un libro y ocupo 2 capítulos, o sea, yo leí o quiero sacar citas de 2 capítulos diferentes, lo cito, digamos que únicamente respetando el autor, el año, etcétera, y ya no es necesario definir en qué capítulo, o sí, me refiero cuando se hacen los pies de página. A ver, usted voy a inventar, va a decir, Ajá, Adrián Polanco, capítulo 5, pero no me puede, no, en la cita no me va a poner capítulo, me va a poner página. así es. Entonces, la primera vez que sí te va a decir, Adrián Polanco, Derecho Penal Mexicano, Editorial Porrúa, bueno, cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2015, página 35. ¿Estamos? Sí. Y ya después quiere volver a utilizar esta misma obra, pero ahora ya la página 40 Aunque sea de capítulos diferentes. de Es capítulos. que luego ha pasado que, no sé, un libro, pues están luego muy chonchos y son 10 capítulos, por ejemplo, ¿no? Nada más mi pregunta es si nada más son los números de página o tengo que especificar los capítulos Con el puro en número de los pies de página. Ah, ok.
puro número de página, pero ya no pone cita completa, ya utiliza OPCIT, obra citada. Ah, exactamente. Eso también era mi segunda pregunta, porque ahorita, por ejemplo, utilizamos o usted nos enseñó cuando es la cita inmediata anterior, pero por ejemplo, si yo vuelvo a citar la misma obra 4 5 o páginas 3 páginas después, ajá, va a se utilizar utiliza el OPCIT. Ah, ok. Muchas gracias. Veamos ejemplo. Sí. Veamos un ejemplo, mire. OPCIT quiere decir obra citada. Aquí, mire. Y también tiene sus reglitas que después irán analizando, pero ahorita con que ustedes aprendan, esta es más que suficiente. Mire. Aquí vea usted. Margadán, Guillermo Florís, ¿lo ven? Y luego dice OPCIT, página 10. ¿Qué quiere decir? Que arriba ya utilicé la cita completa. Veámoslo con mismo González Marín. Aquí te dije todos los datos de González Marín, página 33, ¿lo ves? Sí. No cito en la inmediata anterior, pero hasta acá lo vuelvo a utilizar, mire. Distinta página, mismo autor, misma obra. No puedo poner ibidem porque no es inmediata anterior. Entonces aquí se utiliza OPCIT. ¿Lo ven? Y todas las demás que utilice a partir de esta cita, que fue la primera, ya voy a utilizar OPCIT. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Para servirles. ¿Alguna otra duda? Perfectísimo. Bueno,